vamos a comentar el tema importantísimo que tenemos hoy, que es el tema de los amuletos y talismanes. Lo primero de todo, ¿qué es un amuleto? ¿Qué es un talismán? ¿Es lo mismo o es diferente? Bien, no es lo mismo un amuleto que un talismán. El amuleto, como he puesto aquí, tiene energía propia. Es, por así decirlo, es un icono. Como veis, hay un dibujito. El icono de sonreír. Si tú en una conversación recibes ese mensaje, ¿qué es? Pues que se está riendo la persona. Por contra, si tú, un talismán es algo que se le atribuye una energía. Es, para hacer el símil, como un símbolo. El símbolo de la paloma de la paz. Traducido. Si tú ves una paloma en la calle, no se te ocurre decir, mira, una paloma de la paz, aquí hay paz. No, hay una paloma. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano ha puesto una simbología, ha puesto unas creencias en la paloma blanca, llevando en el pico, pues, una ramita, ¿vale? Con lo cual, el amuleto ya de por sí tiene información, el talismán se le atribuye, ¿de acuerdo? Bien, ahora, amuletos protectores de protección. Bien, el primero sería la mano de Fátima. Es el dibujito que tenéis ahí y es un elemento, un amuleto que ya de por sí tiene energía, ya tiene una protección y para que veáis que yo únicamente hablo de lo que tengo y lo que tengo mi experiencia, yo tengo una mano de Fátima, esta, para ser exactos, la tengo en el coche. De hecho, lo pongo en el cambio de marchas. Si este es el cambio de marchas, lo pongo aquí y aquí tengo mi mano de Fátima. No sé si se verá, lo voy a acercar a la cámara para que se pueda ver. Aquí lo tenéis, a ver si lo cojo de aquí. Ahí lo tenéis. Y si observáis, yo en la mano de Fátima siempre le coloco ese ojito, que es añadir más información y darle más protección. Y repito, yo esto lo pongo, que ahora cuando acabe el programa lo pongo en el coche, ¿vale? Y lo tengo en el cambio de marchas, lo pongo así. Y a día de hoy no he tenido accidentes, ¿vale? Eso que quede bien claro. Entonces, seguimos. Siguiente. Bueno, mi favorito y el que es por excelencia el amuleto protector de amuletos, ¿vale? Es el Tetragramatón. Voy a explicarlo de la mejor forma posible porque para mí es el top de los top de los top, ¿vale? Voy a explicar rápidamente todas las partes que tiene porque es tan bestial la energía que tiene que es que de verdad necesitamos saber todo. O sea, el tema de los 21 símbolos que tiene. De hecho tiene 21 porque 2 más 1 es 3 y el 3 es el número perdón, no de iniciación, que es el 1, no el 2, que es de recibir, sino el 3, el de ejecutar. ¿Qué ejecuta? La protección. Bien, lo que más resalta del tetragramatón es la estrella de 5 puntas, el pentáculo. Bien, si os fijáis en la imagen, la estrella puede ser, es el hombre con la cabeza y las extremidades. Atención cuando tengamos este amuleto de ponerlo al revés, porque si os fijáis, cuando tenemos la punta hacia abajo, en vez de llamar la protección, estás abriendo a que entidades bajas, del bajo astral, negativas, entren, porque si os fijáis, es el diablo que tiene el pico hacia abajo y los 2 cuernos hacia arriba. Así que ojo con colocarlo de una forma o de otra. Bien, también la estrella representa pues los 4 elementos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. También los 4 puntos cardinales: en la tierra norte, fuego sur, aire este, agua oeste. Y me diréis, Dani, te falta una puntita, la de arriba. ¿Qué es? El 5.º elemento.
¿Cuál es el quinto elemento? El espíritu, el que todos tenemos. Y si os fijáis, sería la cabeza de la persona que está con los brazos extendidos y las piernas abiertas. ¿Por qué la cabeza? Porque por ahí, casualmente, entre comillas, que las casualidades es el destino disfrazado, se conecta con la otra dimensión. Y ahí lo dejo. Siguiente elemento es el círculo, la circunferencia, ¿vale? Es muy fácil de verlo, por eso es importante que yo ahí recibo pregunta de Dani, ¿este símbolo me vale? Si no lo veo rodeado de un círculo, siempre diré no, porque tiene vía de entrada y de salida. Así que cosas puntiagudas que estén dentro de un círculo, sí. Sin círculo, no. ¿De acuerdo? Y el círculo, pues como he puesto ahí, Dios es un círculo que tiene su centro en todas las partes y cuya circunferencia no está en ninguna. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, a ver, Dios, el universo, el creador, como lo queráis denominar, la parte de círculo sería lo de dentro. Está en todas partes, la energía está en todas partes y no tiene circunferencia que lo delimita. Con lo cual, eso sería lo que simboliza esta circunferencia. Siguiente, en la parte de arriba del tetragramatón tenemos los ojos de Horus. ¿Qué significa esto? Es lo imperturbable, tu paz, el ojo que todo lo ve, ¿vale? Eso es el espíritu, tu alma. Eso es de que cuando entras a un sitio y dices, ay, no sé, me da mal rollo y no sé si entrar. No entres, porque es tu ojo interior, tu ojo que dice, sal de aquí, sal. Incluso este símbolo, este pentagramatón, ya lo tiene. Siguiente, tenemos a Júpiter, que es el guardián de la verdad, el guardián de la ley. ¿Qué ley? ¿Qué verdad? La ley y la verdad universal. Las leyes universales, que como hemos visto en el programa, una de las que es fundamental saber, entre otras que ya daremos, es la ley de correspondencia, que hoy lo hemos explicado, creo que al detalle. Luego tenemos Marte, que está justamente en los extremos, que es la fuerza de voluntad. También Marte puede ser, que lo he visto y me han preguntado, sí, pero también es la guerra, no es tan bueno. No es ni bueno ni malo. Es el poder de ejecutar, de llevar la acción que se haga. Porque a veces, sí, voy a hacer, y luego no haces ni el tato, ¿vale? Con lo cual, es la fuerza de, venga, vale, pues voy a ejecutarlo, la fuerza de hacer. Saturno en los pies, ¿por qué? Tú te asientas y Saturno, en este caso, simboliza el tiempo que hay que estar siempre en el presente, no en el pasado, no en el futuro, ahora. Ahí tenemos el poder de la hora, con lo cual, incluso ya en antaño se sabía. Aquí tenemos el caduceo de Mercurio, que es el orden. ¿Qué significa esto del orden? Ahí tenéis dos serpientes. Una que puede simboliza el bien y el mal. Y en medio, que lo está dividiendo, una barra de poner orden y decir hasta aquí. Es como que lo bueno para un lado, lo malo, entre comillas, siempre al otro. Y lo de las alas es porque todo eso siempre se hace, tomas decisiones, siempre el pensamiento va súper rápido. Por eso el tema de las alas, porque van a velocidad. En aquella época se pensaba que lo más rápido eran los pájaros, por eso se ponían esas alas, ¿vale? Esto es súper bonito. El alfa y el omega, el principio y el fin de todo, lo primero y último. ¿Esto qué significa? Que todos nosotros tenemos un principio y un fin. Es como todo se recicla, todos son ciclos y que no hay que estar, ay, estoy fatal ahora mismo, no lo veo un fin. Sí que lo va a haber. Y el fin es el principio de otra cosa. El Santo Grial, esa copa, pues evidentemente simboliza lo femenino, lo que recibe información, el cáliz, ¿vale? En este caso, pues el Santo Grial pues es la sangre de Cristo, ¿vale? Que simboliza pues el tema de
la vida eterna, que nada se acaba si recibes todo con amor y voluntad. Es decir, si lo recibes y te corresponde recibir, como siempre. Luego tenemos aquí el cetro, un bastón que salta a la vista, que representa lo masculino, ya sabemos todos por qué. La espada, una espada normalmente es flamígera, pero vamos, es una espada normal y corriente, o una espada también en plan de estos samuráis, o una espada de no me acuerdo ahora mismo el nombre, y es lo justo, la justicia. Esto que comentamos el otro día, Dani, ¿es la estrella de David o el sello de Salomón lo que dices? No, y ahí lo tienes. ¿Por qué? Porque ya lo lleva incorporado. ¿Qué significa? Es lo masculino y lo femenino unido, que forma la fusión, que forma lo neutral, lo neutro. Ahora, el tema de las letras que están alrededor. Tenemos ahí el 1 y el 2, que es lo masculino y lo femenino unido. Los opuestos, los contrarios, están unidos y de forma neutra. El 1, 2, 3, que va a ser, pues, la Santísima Trinidad, Padre, Madre, Hijo, que es lo que crea toda sociedad. Masculino, femenino, y el resultado es el 3, ¿de acuerdo? O la Santa Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? Junto, tetra, las letras, 4 en griego. Grama, en griego es palabra, letra o unión también, vamos, es letra, palabra, yo diría más palabra, que yo he estado en Grecia y cuando escucho grama es más palabra. Y ton es unión, no ton es unión en griego, sino que muchas palabras en griego cuando acaban en ton es lo anterior, lo uno. Es muy bonito, a mí me encanta este símbolo, es que es una maravilla, por Dios. Mira aquí, hablando de Dios, tenemos aquí en el brazo izquierdo tenemos todas esas letras que no me acuerdo el idioma, es el nombre de Dios, que ahí lo tenéis, que el que quiera pues que lo descifre, yo lo desconozco. En el otro lado tenemos la humanidad. Abajo tenemos nuestro mundo exterior y en el otro lado el mundo interior. Como siempre, Sol y Luna, nuestras luces y nuestras sombras. Y luego ya Mercurio y Venus, lo masculino y lo femenino unidos. Y ahora, podéis preguntarme, Dani, entonces, ¿cuál es el mejor talismán que podemos tener ahora mismo nosotros? Y yo te voy a responder, el mejor talismán que podemos tener siempre, ¿cuál va a ser? Nosotros mismos, saber quiénes somos, porque si no sabes quién eres, ¿a dónde vas? Con esto, ¿qué quiero decir? Que conocerse a uno mismo, puedes entender si lo que te está pasando es por tus luces, es por tus sombras o es por sombras de otro, entonces ya necesitas protegerte. Entonces, sí, pero si tú sabes de, jolines, me puse de un cabreo que no es normal porque le dije de todo menos bonita. Claro, si tú tienes una energía que es de decir, de acumular y no decir nada hasta que el vaso está a tope, pues explotas y luego la persona, como siempre, que menos le corresponde, pues se lleva todo el chaparrón. ¿Qué sucede ahí? Pues que tú tienes, ahora veremos, el tema de los pecados capitales, los errores que todos cometemos. Así que, si me preguntáis, Dani, ¿cuál es el mayor y mejor talismán que se puede tener? Pues yo te voy a contestar tranquilamente que tú mismo. Y esto ha sido mi presentación. Y ahora, para que veáis lo que yo tengo, para que, como siempre, yo hablo desde mi experiencia, aquí tenéis, os he enseñado la mano de Fátima que tengo en el cambio de marchas del coche. Y aquí tenéis, para que veáis,
Bueno, ya veis el tamaño, es como mi cabeza. Sí, y por la parte de atrás tiene también cositas por otros motivos, ¿vale? Pero esto es lo que yo tengo en mi casa, en mi oficina, lo tengo en todas partes como blindaje. Y sin yo, como podéis ver, yo no llevo muchas cosas, no llevo ni anillos, ni pulseras, ni nada. Ahora mismo llevo otra cosa, ¿vale? Pero es otra cosa. Con lo cual, esto para mí es fundamental para estar blindado. No debería mostrarlo tanto porque, bueno, yo es algo muy artesanal y es a mano, ¿vale? Se hace aquí. Y el que quiera tener una protección blindada, como la que tengo yo, pues encantado de que os podéis poner en contacto conmigo, o en la descripción del vídeo en YouTube podéis tener ahí todo lo que hemos comentado y gustosamente lo compartiré. Y oye, pues el que lo quiera, pues ahí tenéis las opciones que he puesto junto con unas meditaciones para que podáis subir de energía este 2 del 2022.